Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, que ça me fait quelque chose. Y bueno, pues te damos la bienvenida, muchísimas gracias por tu gentileza, por estar de nuevo. Fue una sorpresa lo del miércoles pasado, pero fue magnífico poder tener ya un adelanto de muchas cuestiones que están planteadas en Escuela de Espectadores Factoría Echegaray, sesión número 14 de esta temporada, de este curso, 23-24, y tenemos, pues como ya se veía, a Gracia Morales, autora del texto, y muy poca presentación porque estuvieron todas y todos en la función. Independientemente de que podemos al final, si somos capaces de que la dinámica que se ha preparado pueda surtir efecto para que en la última hora ellos puedan tener el tiempo suficiente en los grupos de trabajo que tienen formados, poder concluir y hacer la reseña final de las cuestiones que ahora te leeré sobre las que han trabajado en la función, sobre la función. Incluso está colgado, como te dije, en la página web la respuesta de los cuestionarios sobre la obra, que quizá a ti es lo que más te pueda interesar. Y para nosotros es siempre, la verdad, la lealtad de este público, que no son públicos, son para mí espectadoras y espectadores que van creciendo durante toda la temporada, no solamente viendo Factoría Echegaray, sino otras muchas cosas que no tenemos tiempo a veces de analizar, pero que en el caso del reto de lo que es Factoría Echegaray, porque son obras contemporáneas, con enjundia, con ciertas dificultades, se le da una vuelta de tuerca al conocimiento adquirido de personas de todas las edades, pero que tienen ya una formación previa, más allá de que hayan sido más espectadores de teatro o de arte escénica, que muchos no lo han sido, y es que es su primer sopetón de entrada en el mundo del teatro, del hecho escénico. Entonces, la metodología que he planteado es que, como hay muchísimas preguntas y cada uno tiene el cuestionario y el papel, se lo hemos dejado preparado para que lean. Voy a leerte las preguntas que formulamos el equipo a ellos, que son 5. Y ellos van a responder la primera y la última. La última son preguntas directas a la autora, ¿vale? Y la primera es un titular a la función. Y eso es no es discutible, pero te da una impronta para que puedas sobre eso también pensar durante un bloque de 4 o 5 preguntas y ahí parar y que tú puedas responder que son semejantes a alguna de esas preguntas y puedas responder en vez de una a una. Y he preparado esos bloques para que, terminado de que ellos pregunten 4 o 5 personas a lo que ellos han visto conveniente, tú hagas una respuesta conjunta a esas 4 o 5 preguntas, que algunas se diferencian un poco o son ciertamente semejantes, ¿vale? Pero las preguntas 5 que han trabajado ha sido, le dijimos, olvídate del título de mal olor, que es muy fuerte, que tiene mucha potencialidad, y escribe un titular sobre lo que has visto, ¿vale? Después, la segunda pregunta es hacer un comentario sobre los 2 momentos más significativos de la función para ellos, para cada uno de ellos, y 2 momentos que no te aporten nada y que lo expliquen. Después, la tercera iba sobre la puesta en escena. ¿Cambia tu interpretación sobre lo que habíamos leído? Esa es la tercera pregunta. La cuarta se refiere a la acción actoral y el ritmo. ¿La acción actoral y el ritmo de la función varían o suplen las incógnitas del texto? Y por último, la quinta es alguna otra pregunta para la autora, porque ya tenían una relación de ellas, que algunas salieron a través mío en la conversación del otro día, ¿vale? Entonces, para que ellos, bueno, se les vea o no,
hagan ellos mismos sus preguntas. El primer bloque que yo tengo aquí corresponde primero a Clara Isabel, su titular. Sacrificio. Simplemente. Y la pregunta es, ¿de dónde te surgió la idea de escribir Manolo? La segunda es Francisco Moreno. El titular sería El poder de lo invisible. Sí, El poder del invisible. Sí, y mi pregunta era en qué se inspiró para escribir la obra. Si tenía alguna inspiración de algo más real. La siguiente es de Paco Esteve. Para mí el titular sería Inquietante y enigmática. Y la pregunta a la autora es ¿cómo se le ocurrió escribir esta obra y qué es lo que ha pretendido transmitir? Y por último de este bloque, Encarnación. Su titular es No escuches, huye. Y la pregunta, ¿cuál es para ti el hilo conductor del guión mientras lo estabas escribiendo? Si a través de los años lo cambiaste, y si lo cambiaste, ¿cuál fue el primer hilo conductor para iniciar la escritura de esta obra de teatro? Mira, este texto yo empecé a escribirlo hace mucho tiempo, en el 2012, y se me ocurre la idea, era un momento en el que veníamos de la crisis financiera y había una sensación general que creo que perdura todavía. Decía que fue en esa época, en el 2012, cuando veníamos además de una situación de crisis económica, de una sensación de necesidad de cambiar, de renovar algunas cosas, como con un sistema que estaba un poco colapsado, ¿no? Como decía, que subiendo las escaleras de casa, de pronto me vino la imagen de que es como si estuviéramos intentando mantener con vida algo o alguien que está en un proceso como de deterioro, ¿no? Ese esfuerzo como sociedad para mantener un sistema que nos va dando señales de un cierto colapso, de una necesidad de cambios, por ejemplo, a nivel político, a nivel económico, sobre todo, y sin embargo, como hay un esfuerzo por mantener, caiga quien caiga, se sacrifique quien se sacrifique, el sistema que ya conocemos, ¿no? Una especie de miedo también a salir de ahí. Y luego esto pues se evidencia en la sensación de crispación que hay también en los medios, que hay en las redes sociales. Hay una sensación como de miedo, de crispación, que creo que es general. Algo o alguien que se está deteriorando es un poco lo que genera el comienzo de Mal Olor. Y luego, pues, claro, ¿cambió mucho esta idea? Pues no, lo que pasa es que, claro, esa era una idea muy abstracta. El punto de partida sí que era eso. Un grupo de personas, todavía no sabía si 2, si 3, si 1, si 5, cuidando de alguien que está en otra habitación, que no sabemos del todo bien qué es o quién es, y el esfuerzo de esas personas por mantener con vida algo cuyo deterioro se va volviendo también cada vez más cruel, cada vez más despótico. Y me propuse ser capaz de escribir entera sin responderme a mí misma todas las preguntas. El siguiente bloque de preguntas, María Umbrera no está, ¿no? En su titular pone aceptación o resistencia ante algo que nos devora. Y la pregunta dice, ¿crees que tu discurso es accesible e inteligible para el público como espectadores de Mal Olor? Siguiente, Antonio Luna. Titular, un viaje enigmático a través del deterioro de una situación insostenible. Y la pregunta, ¿la puesta en escena es fiel al mensaje que querías transmitir con tu obra? Alejandro Cortina. Pues la pregunta sería, ¿cuál sería tu propuesta de montaje y qué aspectos crees que debería mantener sí o sí el montaje para ser... ¿Y tu titular cuál era? Que se te ha pasado. Ay, perdón. Sí, mi titular era un intento fallido de hablar sobre la degradación. Un intento, cuestiones, fallido
de hablar sobre la degradación. Y por último, la última persona de este bloque, Alicia Portillo. El título era La caída de un mundo distópico y metafórico de sometimiento y crueldad. Y luego la pregunta que yo hacía era, sabemos que trabajaste con el director en el montaje, pero ¿qué te ha gustado más de lo que has visto como resultado y qué menos? Bueno, hasta ahí, este segundo bloque. Bueno, pues mirad, en cuanto a lo de la accesibilidad del espectador, que era la primera pregunta, yo sé que Mal Olor es una obra difícil, pero también es como es. Es decir, uno tiene que ser también como creador, como creadora en este caso, yo tengo que ser honesta con los textos que escribo. Y Mal Olor tenía que ser así. Si hubiera sido una obra muy clara, muy transparente, sería otro texto, ¿sí? Entonces yo sé que es arriesgado, pero no me parece que sea inaccesible. Mirad, yo parto de la base de que el público, las personas que van a ver una función de teatro, el público en general, yo trato al público como a personas inteligentes. Parto siempre de la inteligencia del espectador y de la espectadora. Parto siempre de la complicidad. Y parto siempre de la idea de que esto es un juego que puede salir mejor o peor, pero yo le tengo que proponer un reto al espectador, porque si no, la obra le va a pasar de una manera como muy superficial y no le va a dejar ninguna huella, ¿sí? Dentro de mi dramaturgia, yo intuyo que no conocéis muchas más obras mías, pero dentro de mi dramaturgia yo sé que Mal Olor es una obra difícil, soy consciente. Lo que pasa es que, y si lo tuvimos por hacerlo, como os digo, con honestidad. Entonces, la obra no está hecha más difícil porque yo quiera ponerme estupenda, ni dificultar, ni nada de eso. Es que ese es un mundo enigmático. Y hay una entidad simbólica, metafórica en la obra que para mí también genera una multiplicidad de sentidos. Ahora, entiendo que puede haber lectores y espectadores a quien eso le llega, y lectores y espectadores a los que no. Y eso, llevo mucho tiempo escribiendo teatro y es algo que ya he tenido que asumir, que quizás hay mundos que le llegan más a unos espectadores que a otros. Pero yo, como premisa, parto de la base de que los espectadores y las espectadoras son personas inteligentes, cómplices y activas. Que esto va un poco a la contra muchas veces de otro más facilitador, ¿sí? Entonces me gusta proponerle un reto. Ahora me puedo pasar, eso también me lo dirá el público si me he pasado con el reto. Vale, en cuanto a la fidelidad y la idea del montaje, bueno, un director nunca puede ser fiel del todo, porque el texto, hasta que no está puesto en escena, no tiene una concreción real. El texto está incompleto hasta que se pone en escena. El texto es un texto, a veces, es un material previo que el director tiene que poner en escena y, por tanto, concretar, ¿sí? Visualizar, hacerlo sólido, hacerlo tridimensional, hacerlo real, encarnarlo en unos actores, en unas actrices, en una escenografía, en una iluminación. En ese proceso de volver la palabra, volverla cuerpo, volverlo algo sólido, ya hay una cierta infidelidad inevitable, ¿sí? Entonces, yo no soy directora, yo soy autora, yo estoy acostumbrada a que un director venga y tome ese texto, que es todavía palabra en papel. Decía Lorca que el teatro es la poesía que se levanta del papel y se hace carne. Bueno, pues para hacerse cuerpo, para hacerse real, para hacerse carne, tiene que haber alguien que lo pone en escena, el director, el escenógrafo, las actrices, los actores, todo ese equipo humano. A mí ese proceso me resulta fascinante. Luego, siempre hay elementos con los que me siento más afín y elementos que quizás yo hubiera hecho de otra manera, ¿sí? En el caso concreto del montaje de Mal Olor, a mí me gusta mucho el mundo estético, visual, que ha generado Piñachi.
Me gusta mucho el trabajo como de composición escénica que él ha hecho, ¿no? La parte visual, la parte estética. Me gusta también cómo interpretan a los personajes los actores. Me parece que han hecho un trabajo muy riguroso para darle verdad a personajes que tienen esa misma complejidad, ¿no? Porque están ahí en una dualidad entre dejarse llevar y actuar, ¿no? Y es una dualidad difícil para un actor. Y luego todos esos enigmas que el público no entiende, los actores tampoco los tienen claros, ¿no? Entonces, yo sé que hacer un trabajo en ese sentido complejo. Con lo que no, vale, no le va tanto a mi sensibilidad es que yo lo hubiera hecho todavía un poco más desnudo. ¿Y a qué me refiero? Más desnudo. No me refiero a desnudez física ni a desnudez del escenario, sino hay algunos momentos que para mí son como un tanto estridentes, como que están tanto el personaje o la música o la violencia está como subida a un puntito, no estoy diciendo todo el espectáculo, pero hay algunos momentos específicos que si esto fuera una sopa, yo lo hubiera puesto a fuego medio y está puesta a fuego alto en la puesta en escena, ¿no? Por ejemplo, la música de una de las últimas escenas, la música de cuando el hermano mayor se va al espacio de ese hombre ausente, del hombre invisible, y se entrega. Ahí la música está muy alta y él grita por encima de la música. Yo esa escena no lo hubiera montado así, nunca. La hubiera montado mucho más comedida, la música, porque me parecía que era como reforzar demasiado, ¿no? Yo lo hubiera hecho más sutil. Como dramaturga, yo creo que tengo una tendencia más a la sutileza. Y en algunos momentos puntuales, unos pocos, la postura de Piñaki, su apuesta ha sido por reforzar algunas cosas, darles como mucha intensidad, ¿no? Por ejemplo, el momento del teaser este que en el texto el hermano le da una bofetada, aquí le pega una descarga eléctrica, ¿sí? De nuevo ha subido como el hervor de la sopa, ¿veis la metáfora que os estoy poniendo, ¿no? Entonces, ese momento, por ejemplo, no me disgusta, pero a mí el momento ese final, yo esa escena de él yéndose hacia el espacio del hombre ausente, con lo que tiene de sacrificio, con lo que tiene de entrega, lo hubiera hecho con una música muy diferente, mucho más poética, mucho más lírica, mucho menos estridente, por ejemplo. Pero bueno, hubiera sido mi decisión como espectadora, incluso más que como autora, os digo ya, sino que yo tengo esa sensación como espectadora, porque como autora, como efectivamente yo no lo estoy poniendo en escena, no sé cómo resolvería determinadas cosas. Que vamos a seguir el siguiente bloque en el que Mónica, pues su título es Sumisión alienante. Y la pregunta, ¿tiene en mente algún suceso histórico actual? Ya lo has dicho, que a partir del año 10, 8, 12, que estás, que tenemos la crisis económica, y en cierto modo, bueno, pues por ahí arranca tu pensamiento, ¿no? Para crear. Y dice, si tiene una finalidad de concienciar o de alertar. Eso sí podría ser una posible necesidad de su desarrollo en tanto tiempo como lo ves ahora, después de todo el proceso. Y que sí la defines como una obra distópico-social. Bien, Cecilia. Titular, nuestra forma de vivir nos devora, nos hace esclavos de nosotros mismos. Y la pregunta era si al escribir la obra, ¿cómo la imaginabas en aquel momento la puesta en escena? Cuando la estabas escribiendo. Y luego Luis. Sí, hola, buenas tardes. Mi titular es más que un titular, es un eslogan, ¿no? Dice, muera la dependencia, viva la libertad. Y después mi pregunta es, ¿en algún momento se había imaginado cómo sería la puesta en escena de su obra? Enrique. Hola, buenas tardes. Mi titular era Degradación personal y ambiental. Y la pregunta es que repetiría, como fue escrita hace 12 años,
si sigue vigente lo que tú pensabas o bien lo había dejado que el espectador fuera decidiendo él según la escena que fuera viendo. Sus propias conclusiones. Este es el siguiente bloque. Vale, pues os cuento un poquito con respecto a si la definiría como una distopía social y si quiero alertar de algo. Bueno, yo creo que sí, que quiero alertar de que efectivamente creo que hay cuestiones a nivel social, medioambiental e incluso personal, que estamos en un sistema un poco devorador en muchos sentidos, ¿sí? Por ejemplo, algo que a mí me preocupa mucho, me preocupa últimamente, es la falta de calma con la que vivimos, ¿no? Hay algo de devorarnos en el sentido del tiempo, ¿no? Una urgencia perpetua por hacer cosas, por llenar esto, por hacer lo otro, por rellenar lo otro. O sea, creo que estamos como un poco sobrepasados. De hecho, fijaros que vivimos en un momento en el que no tenemos mucha escasez, buena parte de la población, al menos en Occidente, no tenemos mucha escasez a nivel de recursos para vivir medio bien y, sin embargo, depresiones, enfermedades mentales, anorexia, bulimia, de todo, ansiedad, estrés. Estamos, ¿no?, como psicológicamente muy vulnerables, a pesar de que se supone que tenemos pues mucho de lo sustancial completo, ¿no? Tenemos comida, tenemos resuelto muchas de las cosas, diríamos, básicas del ser humano. Es que yo creo que el ser humano somos bastante complejillos, ¿no? Entonces, no sé si solamente una distopía social o si también tiene una distopía individual, como decía ahí en algún momento, ¿no?, en una de las reflexiones, ¿no?, de los eslóganes que decía yo, bueno, de los titulares, ¿no? Social, pero también personal. A ver, todo esto yo también lo puedo decir a posteriori. Cuando a mí se me ocurre esa idea que os digo, a mí me gusta, me seduce y me dejo llevar por ella. Y luego es cuando yo misma reflexiono sobre, bueno, ¿qué estoy escribiendo? Pero con mal olor yo misma esa pregunta, aunque no tuviera clara la respuesta, yo decía, vale, no lo sabes muy bien, pero sigue, tú sigue escribiendo, ¿no? Sigue creando ese mundo. Era un mundo que me resultaba también a mí sugerente e inquietante. Habéis dicho lo de los 24, los de que han pasado 12 años. A mí me da vértigo si pienso que han pasado 12 años. Lo que ocurre es que, en verdad, yo no la terminé de escribir hasta el 2019. Es decir, estuve mucho tiempo con este mundillo ahí en mi cabeza. Y no es que estuviera todos los días 8 horas al día escribiendo, no. Sino que hacía una versión y me daba cuenta de que no estaba del todo cerrada, no estaba segura. Volví a ella un tiempo después, unos meses después, cambiaba algo, modificaba otra cosa. Al principio los personajes no eran hermanos mellizos, no eran hermanos, y de pronto me di cuenta de que me funcionaba muy bien que fueran mellizos y hubiera esa rivalidad entre ellos. El tema, por ejemplo, no sé, de los perros, que hay perros que van tomando la ciudad, al principio no estaba, y de pronto dije, hay perros. O sea, yo estaba en mi casa haciendo otras cosas y de pronto me venían ideas así como muy claras de, vale, esto tengo que ponerlo, esto está ocurriendo, ¿no? Es como si hubiera un mundo paralelo ahí que se estaba construyendo muy despacio, ¿sí? Pero al que yo estaba ojo a visor, estaba atenta para ir rellenando ese mundo. En medio escribí otros textos y todo eso, ¿eh? O sea, que no es que estaba concentrada únicamente en mal olor. Ahora bien, ¿sigue funcionándome la metáfora? Pues sí, sigue funcionándome. También gracias a que es una metáfora. Si fuera un texto documental, a lo mejor sobre la crisis económica del 2008 o sobre el deterioro medioambiental, un texto documental a lo mejor podría terminar antes, porque dices, vale, pero estas referencias ya no están. Al ser tan metafórico, tan simbólico, creo que se puede reapropiar, ¿no? Puede reapropiarse, y de hecho por eso las lecturas también tan personales que alguien puede hacer. Un amigo me decía, para mí estaba hablando de, yo me lo llevaba al hecho de tener una relación de pareja
dañina y no ser capaz de salir de ella, ¿no? O sea, que no tiene nada que ver con lo medioambiental, que no tiene nada que ver con lo social, ¿no? A mí me gusta mucho generar textos donde hay una presencia de lo metafórico. Soy poeta también, yo escribo poesía y soy profesora de literatura y me encanta leer poesía y me encanta leer narrativa, yo leo de todos los géneros. Y entre mis obras favoritas yo creo que hay muchas que tienen un componente metafórico, como la Metamorfosis de Kafka, por ejemplo. Entonces yo creo que tengo eso muy integrado en mi imaginario, en mi manera de pensar cuando creo. Y de la puesta en escena, creo que ya he contestado en buena parte a eso, ¿no? Si yo tenía una visión, bueno, yo veía así, veía una cocina, veía los ventanales, veía a los personajes moverse, pero yo no lo veo mucho más, ¿eh? Porque entiendo que esa función la tiene que poner un director. Yo no me esfuerzo tanto en ver el mundo. Sí que veo a mis personajes y también los oigo. Para mí es muy importante escuchar a los personajes. Hay un momento en el que los personajes te hablan. Hay un momento en el que los personajes se hablan entre ellos. Y yo tengo que estar como escuchando lo que se dice y captando ese momento. Y que más allá de la mirada sobre la puesta en escena, creo que para un dramaturgo, una dramaturga, un elemento fundamental también es la voz de los personajes, ¿sí? Y esta capacidad para tener ahí el oído puesto en la voz de los personajes. Vale, y te sigo diciéndole a los participantes que sigan leyendo sus titulares, sus preguntas. Rafael dice como titular, salvarse. Y tiene unas subpreguntas o preguntas muy directas. ¿Quién es el personaje X? Segunda, ¿por qué es ella la que se salva? Tercero, ¿qué relación existe entre la degradación del personaje X y la degradación de la ciudad en la que los hermanos supervisan? Elena. Hola, el título Camino al caos. Y la pregunta es, ¿a qué tipo de público está dirigida la obra? ¿Es una obra dirigida a un público general o solamente iniciados? Y también, ¿tienes claro realmente quién o qué está en la habitación? Carmen Navas. Hola, buenas tardes. El título es Lo invisible y la pregunta es escueta. ¿Crees que esta obra cambiaría con otro director? Con Emilio terminamos este otro bloque, nos quedan 2 bloques más. Hola, bueno, yo creo que para mí la obra es un retrato social, no sé si de denuncia que de lo que pasa. Y entonces, el título para mí era su visión, que creo que recoge las 2 partes de esa visión que yo tengo. Y la pregunta es que me resulta llamativo en estos tiempos, y sobre todo escrita por una mujer como tú, que el estereotipo de la mujer, del personaje de la mujer, que aunque la que se libera, pero me resulta llamativo. ¿Algún comentario? Bueno, la pregunta de quién es X, pues no lo puedo contestar, ya os lo dije, que no lo sé yo tampoco. Es decir, no es que en esta obra en concreto y en general a mí no me gusta dejar de decir informaciones importantes al espectador, a no ser que es que ni siquiera yo la tenga clara o entienda que esa ausencia de información específica genera a cambio un imaginario más fructífero, ¿sí? Es decir, que no es guardarme un as en la manga. Esto no es, yo sé quién es el asesino y me lo callo hasta el final de la novela. No, no tiene que ver con eso. Es que también podemos, como espectadores, aprender, y como lectores, aprender a dejar cosas en suspenso, ¿no? A dejar algo a nuestra interpretación o no cerrarlo. Porque es que al final siempre tenemos como una voluntad muy racional de cerrarlo todo, ¿no?
Yo citaba antes una obra como La Metamorfosis de Kafka, y si uno explicara por qué Gregorio Samsa se convierte en un escarabajo en La Metamorfosis de Kafka, la obra se destruye. ¿Sí? Es decir, a veces la incógnita es, diríamos, el hueco alrededor del cual funciona una tensión dramática, ¿no? Y aquí ese hueco para mí era inevitable, entonces ni yo misma lo sé. Os comenté que cuando la estaba escribiendo yo quería que a veces los personajes la trataran a ese personaje, a esa presencia, la trataran como una especie de Dios, a un jefe, a un padre, a un hijo, a un niño. Es decir, que dijeran de ese personaje cosas distintas pero coherentes al final. Porque a veces un niño es un déspota, ¿sí? Y a veces un padre es un Dios. Y a veces un Dios es un déspota. ¿Entendéis? No está tan fuera del mismo eje, ¿no? De esa sensación de poder de alguien ante a quien hay que respetar y a quien hay que cuidar. Pero también podría ser el capitalismo como sistema económico con sus crueldades y con sus sacrificios, ¿no? O podría ser el deterioro medioambiental, que cada quien se lo lleve a donde quiera, ¿sí? Porque esa es la propuesta de Mal Olor. Entonces, en la pregunta de para qué público está dirigida, yo no puedo cerrarle las puertas a un público específico. Entiendo que esta obra, por ejemplo, no es para niños. Yo no le diría a ningún niño que vaya a ver esta obra porque creo que no va a tener la capacidad intelectual para quizás aceptar el reto que le propone la obra, ¿no? Pero dentro de eso yo luego no diría, no tienes que ser una persona que tenga una carrera universitaria hecha o, pues no lo sé, alguien sensible, con ganas de dejarse interrogar, con capacidad para dejarse inquietar. Y ya os digo que es que yo trato a todo el público como gente inteligente. Entonces no voy a deciros para gente inteligente, es que para mí todos somos inteligentes y todos tenemos empatía y todos tenemos imaginación. Ahora, es verdad que alguien me dice, ya, pero yo noto que me faltan referentes para entender bien este texto. Puede ser. O noto que en esta lectura no lo he leído, a lo mejor en 3 lecturas empiezo a entenderlo. Yo digo que sé que es una obra compleja, pero cuando hablo de complejidad no puedo luego decir, pues necesito una persona que haya ido 25 veces al teatro antes de ver Mal Olor. Pues no lo sé, porque a lo mejor llega alguien, un chaval joven que no ha ido nunca al teatro, pero que está viviendo una situación vital desconcertante y de pronto la violencia que hay ahí, la cierta angustia, le llega, le dice algo, aunque no haya visto mucho teatro antes, ¿sí? Entonces, yo no configuro un público cerrado, ¿sí? La ciudad y la mujer. Bueno, me doy cuenta de que en muchos de mis obras hay personajes femeninos que son al final los más reactivos. No pasa solo aquí, tengo otro texto que se llama 15 peldaños, donde también la mujer se va. O sea, yo creo que mucho de ese sistema que se está medio cuestionando o del que se está hablando es un sistema también patriarcal. Sí, para bien o para mal, es un sistema que ha construido durante mucho tiempo un poder más. Bueno, pues no sé por qué tengo la sensación de que, a ver, en este caso tenía clarísimo que era ella la que tenía que irse de ese mundo, porque ellos dos estaban como muy fagocitados por el hombre. Normalmente es verdad que no sé si porque soy mujer, pero en muchos casos son mis personajes femeninos los que terminan huyendo, los que tienen como una claridad al final. Puede deberse al hecho de que soy mujer, no lo sé, o puede deberse también al hecho de que tengo la conciencia de que
de que, como decía antes, este sistema en el que vivimos está generado desde un pensamiento patriarcal más que femenino, ¿no? Entonces creo que en este caso ellos dos están más integrados en ese pensamiento que ella. Para mí ella llega de fuera, ella viene de otro mundo. Y luego, el por qué están tan distribuidos los roles, pues porque a pesar de lo distópico de este mundo, que parece que es como una especie de futuro, a mí me interesaba también ir mucho a si se hubiera retrocedido en el tiempo en algunas otras cuestiones, ¿no? En esto de la mujer en la que cocina, la mujer en la cuidadora. También os digo que en nuestra sociedad actual la mujer sigue siendo la cuidadora en un porcentaje altísimo de los casos, no nos vamos a extrañar de eso, ¿eh? Es decir, que en muchos casos el hombre está teniendo cada vez una tendencia a, por ejemplo, tener una paternidad más activa, sin duda, a tener una capacidad para cuidar más, también, pero que siguen siendo sobre todo las hijas las que cuidan a los padres, también es verdad. Entonces, no es que yo estuviera defendiendo eso, ni mucho menos. De hecho, para mí ella cuando escapa, escapa con todas las consecuencias. Pero también me parecía que era interesante que en algunas cuestiones muy básicas los roles fueran un tanto retrógrados, ¿no? El hermano menor es el intelectual, como el que lleva la documentación, la parte política incluso. El otro hermano es el que lleva lo físico, como es la fuerza física, la fuerza bruta, la que puede usar la violencia represiva si es necesario, que la mujer fuera la cuidadora. Sí que quería que ahí esos roles estuvieran como muy marcados, como en una especie de retroceso a elementos como muy básicos, casi tribales. Decirte que es verdad que es una lástima que no hayas podido leer todas las respuestas al texto cuando lo leyeron ellos. Y aparecen todas tus explicaciones, lo han hecho ellos con anterioridad sin ver la función. Incluso se mencionó la metamorfosis de Kafka también. Fíjate tú, en toda la sesión primera de los 4 momentos en el que estamos hasta ahora con tu texto, con tu obra, pues se ha reflexionado justamente en cuanto a tu explicación. Inma, titular y pregunta. Hola, buenas tardes, gracias. El titular sería El mal no descansa. Y la pregunta, el otro día cuando estabas allí en el teatro, hablaste de que existía la posibilidad de que para cada cual lo que había detrás de la puerta fuese algo que estaba ligado a su momento vital, ¿no? Al momento que tenía, a su trayectoria vital, más personificado, ¿no? En cada cual. Entonces yo te pregunto, si en cada cual, ¿quién personifica el mal según su momento vital? ¿Qué se esconde hoy para ti detrás de la puerta? Penélope. Hola, buenas tardes. Yo el titular que he escrito ha sido La transformación del ser. Y la pregunta, bueno, ya la he contestado antes, que era quién era la persona ausente y la relación con otros personajes. ¿Y Carolina? Pues yo mi titular, bueno, la verdad que no era titular porque se me da un poco mal poner títulos, pero he puesto que me transmite cosas como vacío, decadencia o perderse uno por completo. Y luego las preguntas era si te gustaría ver nuevos montajes de la pieza, idealmente muy distintos entre sí, que eso ya lo has contestado un poco antes, y un poco la pregunta inversa, que es si cambiarías algo del texto ahora que has visto el montaje. Vale, a ver, antes hago una pregunta, creo que no contesté, pero yo creo que la respuesta era como clara, que si otro director lo montara, si sería diferente, y sí, claro, sería diferente, ¿sí? Incluso aunque intentara hacerlo igual, no saldría, porque además casi cada función es diferente, ya lo visteis, que algunos vinisteis al estreno y vinisteis unos días después y la habíais visto evolución sin que hubiera cambios importantes de la puesta en escena. Con respecto a qué es para mí hoy esto que está ahí escondido al otro lado, bueno, yo creo que hay varias cosas, ¿eh? Yo creo que estaría
más que el mal, yo creo que donde yo veo un deterioro que me preocupa mucho en el tema medioambiental. Creo que está más vigente para mí hoy que en el 2012 cuando yo empecé a escribir este texto. Creo que entonces era más lo social económico, creo que hoy es más lo medioambiental. Me asusta que lleguemos a 20 grados en un mes de febrero. Preocupa. Me preocupa que no llueva, me preocupa. Me preocupa también que no estemos haciendo mucho para modificar nuestros hábitos al respecto, ¿sí? Y luego también me preocupa, es otro que te decía antes, que comentaba yo antes, de la urgencia. Creo que vivimos en una sociedad donde cada vez aceleramos más los procesos, queremos hacerlo todo cada vez más rápido y más urgente, y más rápido y más urgente, ¿sí? Paco sabe que yo no uso WhatsApp, por ejemplo, no tengo WhatsApp en mi número de teléfono personal. Y tiene que ver con eso de la inmediatez, es que me angustia tanta urgencia, tanta rapidez, tanta inmediatez, tanta necesidad de que sea ya, ahora, venga, ya, ya. Creo que vamos a un ritmo que no es sano para nosotros como seres humanos. Necesitamos ir a un ritmo más calmado. Yo soy una persona nerviosa y muy inquieta. Sin embargo, mucha gente me dice, es que tú eres muy tranquila. Y yo pienso, no soy nada tranquila. Pero quizás sí que cada vez más tengo un esfuerzo porque haya una cierta serenidad en mi día a día. Y luego que si me gustaría que hubiera nuevos montajes, pues claro, me encantaría. Me encantaría que se hicieran nuevos montajes. De hecho, la obra sé que en este momento se acaba de traducir al italiano y se va a publicar seguramente traducida al italiano. Y bueno, ojalá pues que tenga un recorrido, claro. Eso es lo que queremos siempre los autores, que la obra viva, ¿no? Que esté viva. ¿Y si cambiaría algo del texto? Pues la verdad es que no. Tampoco me lo pregunto, quiero decir, si yo estuviera todo el rato corrigiendo lo que ya he escrito, no podría escribir nunca nada nuevo. Seguiría todavía corrigiendo la primera obra que escribí. Entonces, hay algo sano también en desprenderse del texto una vez se ha publicado y se ha estrenado. Esa especie de conciencia de hasta aquí he llegado yo con este texto. Y lo que he aprendido de bueno y de malo, intentar que mejore el siguiente texto que escriba. Entonces, no, creo que cuando lo terminé, claro, estuve tanto tiempo para escribirlo que creo que en el 2019, cuando lo terminé, os aseguro que lo había revisado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Entonces, ya es también como, yo decía, se me va a podrir. O sea, yo decía, claro, empieza a oler mal y me va a estar esperando a que se termine, ¿no? Entonces, no, la verdad es que cuando lo escuché en las voces de Elizabeth, de Tara y de Antonio, me gustaba cómo sonaba. Me gustaba cómo sonaba. Entonces, no cambiaría ahora nada del texto. El último bloque de Ángeles, el subtitular pone inmolación. Y si crees que los sacrificios salvan de verdad a la humanidad, o si al que se sacrifica como chivo expiatorio escapa de la realidad y le convierte en héroe. Ana Herrera. Hola, gracias. Mira, en realidad las preguntas que tenía ya han salido, así que, bueno, mi titular era ceguera, pero se me ocurre sobre la marcha porque en realidad yo no tenía ni idea de nada de teatro, en realidad, de todo lo que hay detrás. Entonces, ¿hasta qué punto uno cuando escribe la obra de teatro y la entrega al director, se desentiende del todo o hay un diálogo constante o es libre el director totalmente de la interpretación? No sé cómo funciona eso, o puede ocurrir cualquier cosa, no lo sé. ¿Y Benito? Hola, Pedro. El titular es Nada nos espera, resistiremos. Y la pregunta es que te pregunté
en la representación y me contestaste, para mí no tiene, es decir, se ha hecho una puesta en escena que a mí me parece que ha lastrado la obra. Tú me dijiste que no, te creo, pero para mí no es la puesta en escena que yo haría con esa obra. Y sobre todo si, pensando además que tiene un cariz sectario, vamos, es tremendo, ¿no? Es para no creerse, desde mi punto de vista. Ana María. Hola, buenas tardes. Primeramente felicitarla por su obra y la pregunta es ¿por qué ha elegido la canción La Vie en Rose? Mi vida en rosa es un travestismo de un niño de 7 años de hombre a mujer transexual. El motivo es la representación de un cambio, de una metamorfosis en el lugar. El titular es Podredumbre. El titular es Mal Color, ¿no? Entonces, bueno, como no tengo nada que aportar después de las sesudas de estos compañeros, mira, me llama mucho la atención porque, ahora que he cogido un micro, parezco Paco de la Torre, el efecto ojo de buey que hace la cámara, tenemos como un personaje de cómic Tintín. Entre el globo, el efecto es un piropo, no tal. Entonces, claro, estamos viendo este mundo tan tenebre y verte tan luminosa, ¿no? Que es la expresión, pues ahí tengo un poco de disonancia cognitiva, no más. Una cosa, Ana María, ¿dónde estaba? Ana María, tú me has hecho una pregunta que habías escrito, pero bueno, la voy a aprovechar yo para enlazar como una última pregunta en relación a un posible cierre. Aprovechando de que la última pregunta de una de las compañeras que no la ha formulado, y yo quería hablarte de que tu última obra, que es El vientre de las arañas, que no está editada, no está editada, vale. Lo sé, vale, por tu biografía. Desde Mal Olor hasta El vientre de las arañas, por ejemplo, ¿cuáles son tus espacios creativos? Porque, por otro lado, has mencionado otra obra que sí que montó Rafael Torán, que era 15 peldaños, que esa sí que la vi, creo que la única que yo he visto montada por ti, aparte de Mal Olor, ¿no? Y la compañera preguntaba cuáles son algunas de tus obras favoritas, tuyas propias. De modo que tenemos el final de las cuestiones de la otra y un poco puente para tu escritura, tus recursos creativos, en qué dirección va en relación a la última obra que has escrito. Bueno, con respecto a lo de la necesidad de los chivos expiatorios y los sacrificios, pues ojalá que no nos hicieran falta. Todo porque creo que para determinadas cuestiones sociales la respuesta no puede ser individual. Tienen que ser respuestas como colectivas, respuestas comunitarias. Yo creo más en lo comunitario que en lo individual, ¿no? Hay algún pensador, no sé si fue Brecht o quién, decía que habría que temer a esos tiempos en los que se necesiten héroes, ¿no? Ese tiempo en los que se necesite que alguien se sacrifique, que tenga este heroísmo. Entonces, creo que aquí, en el caso concreto de Mal Olor, los sacrificios no sirven. De hecho, para mí el pueblo se salva. Y ella, el personaje femenino, se salva también. Y se salva huyendo con el pueblo, con ese pueblo que se va. Que de hecho fue una pregunta que se quedó antes, si el deterioro del hombre influye en el deterioro del mundo alrededor. Yo creo que sí que hay una especie de relación no explícita, pero sí que hay una relación entre el mundo de lo que está pasando en la habitación y el mundo de la ciudad, ¿no? El mundo que tampoco vemos. Fijaros que nos centramos mucho en el personaje ausente que está al otro lado de la puerta, pero la ciudad también es una gran ausente. Están todo el rato también hablando de ella, de la gente de la ciudad, de los puestos del mercado, de que se han ido, de que llegan los perros, de que han roto las cámaras, pero también es una ausencia, ¿sí? O sea que ahí lo invisible también es importante en ese otro tema, ¿no? En cuanto a lo que decías de la puesta en escena de si
un autor o autora tiene potestad para dialogar con el director, bueno, es complejo. A veces la relación entre los autores y los directores puede ser compleja. En principio, lo ideal sería que sí, porque yo siempre le pediría a un director de teatro mío que el texto le guste, y si el texto no le gusta, que no lo monte. Aunque se lo pida una compañía importante o lo que sea, que no lo monte. No lo monte por otra razón, ni económica, ni de prestigio. No lo monte si el texto no le gusta, porque si el texto no le gusta, lo va a pervertir para acercarlo a lo que a él le gustaría el texto. Cuando digo que yo sé, por ejemplo, que Piñaki le encantaba el texto. Estoy diciendo que luego tú no haces tu propia versión, tu adaptación al mundo escénico. Pero si partes de un texto que no te interesa, la adaptación va a estar, la va a lastrar eso, ¿no? Entonces, a mí me montan mucho en Latinoamérica. Yo no voy a ver esos montajes. Yo ahí, pues me fío de que el director lo ha hecho respetando y manteniendo las claves fundamentales del texto. No me queda más remedio que confiar en eso, porque si no confío, entonces no podría dejar que nadie montara mi obra, ¿sí? Entonces, hay algo también de entrega de ese texto a un proceso creativo ya diferente, ¿no? Como si el texto fuera una especie de testigo que uno entiende una carga de relevo, y ya el que sigue corriendo ya no eres tú, ahora ya es el otro, y tienes que confiar en el trabajo del otro. Con respecto a la vie en rose, no sé por qué en muchas de mi obra hay canciones, en muchas. Quizás porque a mí me gusta mucho la música, me encanta la música, escucho mucha música, escribo con música de fondo, normalmente me pongo música mientras escribo. La música me lleva emocionalmente a estados súper potentes muy rápido, o sea, yo soy capaz de llorar escuchando una música, de volar hipotéticamente escuchando una música, y luego me gusta, en mis textos han entrado en muchas de ellas músicas de tipo popular, porque me gusta generar esa complicidad con el público. Una obra mía, Como si fuera esta noche, se llama así por la canción Bésame mucho. Como si fuera esta noche la última vez, es como un elemento transversal en el texto, esa canción, ¿no? En NN12, que es uno de los textos míos con mayor reconocimiento, aparece la canción de Lili Marlene. Y aquí no sé por qué yo escuchaba al hombre cantar la vie en rose. No tanto por esta cuestión que me habéis dicho en la pregunta de la transexualidad, que me ha parecido súper interesante, pero no era consciente de ese elemento, sino porque me parece una canción alegre, pero también nostálgica, ¿no? Entonces me gustaba como contraposición, me gustaba que el personaje del hermano mayor, que aparentemente es tan fuerte, físicamente tan poderoso, pudiera tener esa ternura que él dice que encuentra en la mujer, como para cantar una canción como la vie en rose, que es una canción luminosa, una canción alegre. No sé por qué, pero él me cantaba esa canción. Yo lo escuchaba cantar esa canción y me hacía gracia. ¿Pero tú qué haces cantando esa canción? Y él volvía, y digo, bueno, pues venga, ya está, canta esa canción. Y luego para la escena de ella acunándole a él, me pareció una canción bellísima, para ese momento como de canción de cuna. Me pareció una canción muy bella para ese momento. Entonces, bueno, pues tenía un poco que ver con todo eso. Y la disonancia de mi aspecto físico tan inocente y el bonito ahí y todo eso, y lo que escribo, pues, a ver, yo soy una persona muy afortunada, muy afortunada. Vivo una vida muy alegre, no he tenido desgracia en mi vida, trabajo como profesora en la universidad, tengo un trabajo que me encanta, tengo un hijo de 12 años al que adoro, tengo una pareja con la que llevo 25 años y nos va bien.
Tengo una vida tranquila, plácida. Mi madre solía decir, Graci, con la alegre que escribes cosas tan tristes, porque yo escribo mucho más drama que comedia, ¿no? La comedia no me sale, no tengo esa... He escrito algo de comedia, pero no me sale tan fácil la comedia como el drama. Pero yo llevo escribiendo desde que tengo 8 años. Creo que soy la persona que soy gracias a que llevo escribiendo desde que tengo 8 años. Creo que soy una persona alegre, tranquila y en paz, de alguna manera, conmigo misma, gracias a que escribo desde que tengo 8 años. Y mi fantasma, mi dolor, mi frustración, mi impotencia, mi rabia, salen mucho en lo que escribo. Entonces, no me disfrazo de persona, como diríamos, exuberante, especial, rara, críptica. Yo no soy así. Yo soy una persona muy sencilla, muy amiga de mi amigo, muy familiar. Y me encanta ser así y luego escribir cosas raras. Porque creo que hay una dualidad que yo tengo. Mis historias salen así, pero yo luego no soy rara, ni estrambótica, ni... De hecho, a veces pienso que soy sencilla de más, que me iría bien un poco para mi faceta profesional ser un poquillo más, ¿no?, críptica, pero no lo soy. Y tampoco me gustaría ir de lo que no soy. Me gusta mucho la honestidad. Es una palabra que he dicho antes y me parece fundamental. Entonces sí, quizá lo que sí que ocurre es que cuando algo me duele, y ahí contesto a tu pregunta de antes, Paco, yo escribo sobre lo que me duele, escribo sobre lo que me inquieta, escribo sobre lo que me preocupa. Y en ese sentido he escrito sobre temas como la violencia machista, como la guerra y la posguerra, como los niños soldados, como el abuso de poder, como los desaparecidos. He escrito sobre temas muy heavy. Y si vosotros miráis ahí en mi biblioteca, aparte de muchísimos libros de literatura, de pronto hay libros sobre antropología forense, sobre la vivencia de la tercera edad, sobre los niños soldados, sobre temáticas que os aseguro que muchas veces escribo desde el sobrecogimiento absoluto. Pero es que es la manera en la que me sirve escribir a mí, ¿sí?, personalmente. ¿Y cuál es el tema del vientre de las arañas? ¿Cuál es el tema del vientre de las arañas? El vientre de la araña trata el tema de los trastornos de la conducta alimentaria en adolescentes, que es un tema de salud mental que me parece también imprescindible que tratemos, sobre todo en ese sector social de la adolescencia, tan vulnerable, tan sometido a la necesidad de aceptación social, de conseguir una cierta autoestima, de tener un físico estandarizado y aceptable socialmente, de la autoexigencia. Entonces, sobre eso dentro de los años, sobre los TCA, sobre los trastornos de la conducta alimentaria en adolescentes, que es un tema que también me duele porque he visto en mi facultad y en mi entorno muchos chicos y chicas, sobre todo chicas, teniendo problemas importantes con esta cuestión. Pues lo vamos a tener que dejar hasta aquí, gracias, que sería ideal poder seguir hablando ahora media hora más, pero el tiempo lo necesitamos para que ellos hagan una pequeña introspección por grupos. Te invitamos a que leas todo lo que han escrito en la parte sobre tu obra. Estará presente todos estos años que llevamos, no solamente con Factoría Echegaray, sino también con otras tantas funciones que se van viendo en los otros grupos de la universidad. Pues a quienes más les gusta el trabajo de lo que son los creadores, espectadores, que son los que realmente digieren vuestras creaciones, convirtiéndolas en sus propios mundos, pues disfrutáis como autores, y como directores y como intérpretes, pues de lo que ellos dicen, que es la parte que siempre va a ser necesaria para que tengáis visibilidad y sigáis, pues bueno, creando tan bien como y tan, diría yo, sorprendentemente a autores que desconocemos o que desconocen, sobre todo. Y eso es lo que da
Factoría Segaray para el público no solamente iniciado, que algunos aparecen por Factoría Segaray, sino sobre todo un público normal, espectadores de pro. De modo que muchas gracias y hablaremos, ¿no? Hasta el próximo día. Bueno, pues muchas gracias de nuevo y hasta la próxima. Gracias a vosotros y a vosotros. Chao, muchas gracias.